Capítulo 12, versículos del 18 al 22. Hebreos, capítulo 12, versículos del 18 al 22. Ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba, y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será pedrada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles. Hermanos, es la palabra de Dios. Gloria a Jesús, Señor. Cuando estaba pequeño, niño aún, 7, 8, tal vez 9 años, escuché por primera vez las expediciones al monte Everest, ¿sí? En Asia. Y me sorprendí porque el monte Everest, como cada uno de ustedes debe saber, es la parte, el pico más alto del mundo. Como niño inocente dije, algún día me gustaría subir o ir al monte Everest. Ahora yo sé que por mi salud, por la situación, muchos han intentado subir al monte Everest y han quedado en el camino, ¿sí? Solamente los más fuertes, los más resistentes, en salud, han podido escalar y llegar a la cima. Pero no solamente existe el monte Everest, también en nuestro país, en Mérida, se encuentra el pico más alto de nuestro país, el pico Bolívar. Y en el caso de Maracay, cuando vayan a Maracay, uno de los sitios turísticos es llevarlo al Parque Henry Pittier, a la montaña donde se ve la ciudad. Si es de Caracas, la gente dice, bueno, y llega un visitante, se esmera por al menos llevarlo al Ávila, observar la ciudad de Caracas. Son montañas emblemáticos. El Everest, el más grande del mundo. En nuestro país puse 3 ejemplos, pero en la Biblia también encontramos 3 montañas o 3 montes emblemáticos. Y esos 3 montes los podemos relacionar con lo que hemos estudiado todos estos 2 días. El primer monte es el monte Sinaí, ¿sí? Por lo general queremos llevar a nuestros amigos, nuestros visitantes, en el caso de Maracay, al Henry Pittier. En Caracas lo llevaríamos al teleférico para que la persona se agrade. Pero nosotros, ahora entendiendo qué significa para cada uno de nosotros, el primer monte es el monte Sinaí. El segundo monte es el monte del Calvario. Y el tercer monte es el monte de Sión. ¿Sí? Y hemos estudiado ley y evangelio, y como buenos y buenas estudiantes de la ley y el evangelio, debemos saber
a nuestros amigos que visitamos o evangelizamos, a lo que consigamos en nuestro camino, ¿a cuál monte deberíamos llevar? ¿Sí? Porque cada uno de los tres montes tiene una característica diferente. Y cada uno de los tres montes es para un grupo de personas determinadas. ¿Sí? La ley es para un grupo de personas. El Evangelio es para otro grupo de personas. Entonces, pensemos por un momento en el monte Sinaí. ¿Qué sucede? En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, está Dios dándole la ley a Moisés. En el monte, ¿cuál monte? Sinaí, ¿verdad? Pero no era un monte turístico, ¿sí? Ir a pasar un día agradable, tomar fotos, no. Era un monte donde había truenos, relámpagos, ¿sí? El sonido de la bocina, oscuridad, ¿sí? Y la gente atemorizada le dice a Moisés que Dios no hable con nosotros porque tenían miedo de que Dios les hablara a ellos. Pero ese monte, el temor es porque ahí en el monte Sinaí Dios le está dando la ley a Moisés. Están viendo ahora lo riguroso, lo feo, lo temeroso que era estar en el monte Sinaí. Y el que tocase el monte moriría. Y si pasaba bestia, esa bestia tenía que ser apedreada, porque era el monte santo, el monte de Dios, donde Dios está dando la ley. Y en ese monte nadie podía estar. En ese monte lo que había en las personas era miedo y angustia. Pero a ese monte debían ir todos los pecadores, porque en ese monte debían ver su condición pecaminosa. Ahí está la ley de Dios. Y es que la ley causa miedo, la ley condena, la ley mata, ¿sí? Y podemos ver a Adán y Eva, después que desobedecen a Dios, son confrontados por la misma ley, y cuando Dios los llama, ¿qué dice? ¿Dónde están? ¿Ellos salen a recibirlo? No, están Tienen escondidos. miedo, están asustados, la ley los está acusando. Cuando los hermanos de José ven que José es el hombre importante de Egipto y que tiene el poder de acabar con ellos y se sienten descubiertos, ¿qué hacen los hermanos de José? Están alegres porque es el hombre más importante de Egipto, porque su hermano no, están atemorizados porque saben que José puede mandarlos a quitarle la vida por todo lo que habían hecho. Jonás, en el vientre de la ballena, no estaba feliz, estaba angustiado. Y eso es lo que hace la ley en el hombre y la mujer. Señala nuestra culpa, señala nuestros errores. Y si fuese por la ley, ¿quién de nosotros puede estar de pie? ¿Sí? No se puede suavizar. Y hemos estudiado sobre la ley, y la ley también es para aquellos pecadores confiados. Entonces, ¿a qué monte llevaríamos a los pecadores confiados? Al monte Sinaí, para que vean sus fallas, sus errores,
para que sepan que son indignos ante Dios. El que esté confiado en sus obras, ¿a dónde hay que llevarlos? Al monte Sinaí, ¿sí? Como estudiábamos ayer, la persona tiene que estar contrita, ¿sí? La persona tiene que ver su incapacidad, su miseria espiritual. Pero cuando esa persona ve su miseria espiritual, hay otro monte. El segundo monte. ¿Cómo se llama el segundo monte? El monte Calvario. ¿Sí? Pero del monte Sinaí al monte Calvario, Cristo es el camino. Entonces vamos al monte del Calvario, ¿sí? Cuando la persona está contrita, cuando la persona está arrepentida, no lo podemos dejar ahí en el monte Sinaí ni siquiera un día, porque cuando volvemos, de repente la desesperación ha hecho estragos. Tenemos que llevarlo inmediatamente al siguiente monte, el monte del Calvario. Estudiamos hoy que esa persona en angustia, la persona que está en duelo, la persona que se ha arrepentido y quiere tener el consuelo y la esperanza, solamente se encuentra a los pies de la cruz de Cristo. Eso es el segundo punto, Cristo. Ahí es donde cada uno de nosotros, ahora en Cristo, estamos llamados a llevar a aquellos pecadores. Pero hay pecadores arrepentidos. Pero hay un tercer monte. ¿Cuál es el tercer monte? ¿Cómo se llama? Monte Sión. ¿Y cuál puede ser el monte Sión actualmente? ¿Cuál es el monte Sión actualmente? ¿Cuál puede ser? La iglesia. El monte Sión es la iglesia, ¿sí? ¿Cuántos montes Sión hay? Hay uno solo, ¿verdad? La iglesia es una sola y santa y católica, ¿verdad? En la iglesia, donde nos unimos con los ángeles, nos unimos al Señor, nos unimos a los que nos antecedieron, nos unimos a los que vendrán después de nosotros, ¿sí? Ahí, en ese monte Sión, donde todos debemos estar, queremos estar, hay algo hermoso, algo que no encontramos en el monte Sinaí, que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en el monte del Calvario, ahora nosotros tenemos el consuelo. En el monte Sión encontramos el consuelo que solamente los medios de gracia nos ofrecen a nosotros, gracias al sacrificio de Cristo. Entonces tenemos el monte de montes, ¿sí? Me encanta mucho la geografía, estudiar montañas, valles, pero en la Biblia también hay 3 montes específicos. Me encanta mostrarles lugares turísticos donde yo vivo a la gente, pero nosotros como creyentes ahora en Cristo, ¿verdad? Estamos aprendiendo a dónde llevar a las personas, ¿sí? No podemos llevar a los pecadores directamente al monte Sión porque vivirían en sus pecados confiados y se perderían. No podemos llevar tampoco a los penitentes y arrepentidos y dejarlos ahí solos en el monte Sinaí. Por lo tanto, es necesaria la correcta distinción entre ley y evangelio. Y eso estudiamos también, que eso se aprende porque el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros nos capacita para hacer su trabajo. Que estos días de enseñanza, de aprendizaje, no es, bueno, fui a Barquisimeto y aprendí, sino que sean momentos de aprender nosotros y ser instrumentos en las manos del Señor. Que la paz y bendición de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Amén. En esta tarde. Amén.